El Código de Moral Masónica es un catálogo de principios y reglas éticas que regulan la vida de los masones en el mundo entero. Presentamos Entre Columnas, Tertulia Masónica. Compartimos nuestros mazos y cinceles en Entre Columnas. Rolando Mora Madrigal, Kendall Gómez, Eduardo Tencio Bendaño, Víctor Chacón. Venera al gran arquitecto del universo. Y segundo, el verdadero culto que se da al gran arquitecto consiste principalmente en las obras buenas. Los masones somos creyentes. Es más, para ingresar a la masonería debemos sostener que creemos en Dios y en la inmortalidad del alma. Pero en el mundo hay muchas religiones. Entonces buscamos un concepto de la deidad que valga para todas las religiones en ese ámbito de la masonería, el concepto de gran arquitecto del universo. ¿Qué entendemos por gran arquitecto del universo? Entendemos esa fuerza creadora que construye y que ha construido todo lo que tenemos alrededor y va construyendo el mundo, si lo podemos llamar así, todo lo que contiene el mundo. Veámoslo desde lo más simple, desde las cosas más simples, desde las rocas hasta las cosas más complicadas como es el ser humano y todavía más allá. Eso es el gran arquitecto, porque él ha sido el que ha venido construyendo todo esto. Primero sería también importante acotar por qué es necesario la creencia en el mismo y la creencia en la inmortalidad del alma. En la actualidad vivimos en un mundo muy escéptico, pero no es ese escepticismo científico o divulgador de analizar las cosas, sino es un escepticismo, es uno que más bien se basa en la ignorancia. ¿Por qué? Porque la sociedad actual hay muchas personas que simplemente dicen yo no creo en un ser superior, pero no saben ni por qué ni qué fundamento tienen para decirlo. Simplemente están haciendo una afirmación absoluta basada en su narcisismo, en creer que no dependen de nadie más y que ellos mismos pueden manejar su vida sin ningún código moral y sin tener unas bases sólidas para vivirlo. El gran arquitecto del universo es esa inteligencia creadora que le dio sentido y orden a este universo, tanto el universo externo como el que existe en nuestra mente. Es importante que todos nos sintonicemos con ese gran arquitecto del universo. En la masonería, por eso todos convergemos, porque no se persigue una idea específica y se hace de un lado todo fanatismo. Sencillamente se busca la acción, que es lo importante en toda fe al Altísimo, la parte de la acción, ser productivos, ser trabajadores para poder procurar el bienestar de la humanidad en general. El gran arquitecto del universo o la unidad es la fuente de todo lo que conocemos y lo que se va a crear. Es importante entender ese concepto porque a pesar de que pareciera ser abstracto, sí tiene un gran peso a la hora de empezar a construir el marco teórico para poder interpretar la realidad. Y es que es necesario la creencia de un ente superior, una gran mente que permita articular y desarrollar y darle forma y estructura a todo lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor, que logramos captar a través de nuestros sentidos e inclusive lo que logramos captar en nuestra esencia. Dicho de esta forma, también cuando nos referimos al gran arquitecto del universo como la unidad, nos recuerda de que no es algo ajeno a nosotros, por el contrario, es una gran mente, una gran energía que se encuentra dentro de nosotros. En otras palabras, somos también el gran arquitecto del universo, pero en una manifestación corpórea que nos permite la interpretación de la realidad. En todos los templos masónicos del mundo
y en todas las ceremonias masónicas del mundo, siempre vamos a encontrar las letras iniciales de esta frase: a la gloria del gran arquitecto del universo. Para los masones, esa frase es la que nos permite juntarnos en torno a nuestra creencia principal, precisamente glorificar al gran Hacedor, glorificar al Altísimo, al gran Creador, a quien nos debemos. Por eso nuestros trabajos y nuestra vida están girando siempre en torno de la gloria del gran arquitecto del universo. Y como vemos, esta gloria va relacionada a las buenas obras, porque como pasa en muchas religiones o creencias, a veces las personas pueden decir que hacen algo a la gloria de un ser supremo, pero ¿qué es hacer esa acción? Muchos practican todo el dogma, practican toda la fe, pero pueden ser malas personas. Entonces, ¿de qué sirve que lo realicen si en su vida personal no hacen buenas acciones, más bien hacen el mal? Por eso es aquí que se mencionan las buenas obras, porque un masón tiene que ser una buena persona, no solo dentro del templo, sino fuera del templo. Sí, estamos sintonizados con esa extensión de esta vida material que va a ser la vida espiritual cuando trascendamos a la vida eterna, y por supuesto que estamos supeditados a los buenos resultados que vamos a desarrollar en esta vida temporal. Es necesario que todos estemos bajo una misma idea de humanidad, de caridad. Hay personas que naturalmente pueden tener estas inclinaciones, estas virtudes, pero también es necesario escuchar las voces expertas que nos pueden orientar y ayudar a seguir estos preceptos, poder lograr esos resultados que al final son beneficios propios y de toda la humanidad. Por ahí se dice que los masones no se presentan como masones, sino que se reconocen como masones. ¿En qué sentido? En que las obras y su comportamiento en la sociedad son los que nos van dando esas enseñanzas que vienen a través de ese respeto, esa fe, la caridad y la esperanza, que son las virtudes teologales que nacen del propio gran arquitecto del universo. Y del cumplimiento de ese gran deber que tenemos los masones, los seres humanos, con el gran arquitecto del universo, independientemente de su religión. Otro de los principios interesantísimos del Código de Moral Masónico dice: ten siempre tu alma en un estado puro para aparecer dignamente delante de tu conciencia. Es necesario mantener esa candidez que todos tenemos cuando fuimos niños inocentes, ¿verdad? Ahora tenemos una conciencia desarrollada, ya intencional, porque se trabaja en ella. Es necesario mantener el alma limpia para presentársela al gran arquitecto, limpia de vicios, limpia de hierros, pero rica en acciones, rica en caridad y en amor hacia todos los que nos rodean, ¿verdad? Entonces es fundamental mantener el alma limpia, pero un alma activa, no un alma pasiva, sino que a través de la acción ha mantenido esa postura intachable. Eso tendrá que ver algo con lo que algunos denominan mi niño interior. ¿Qué te parece? Por supuesto, todos tenemos ese niño interior que conforme desarrollamos nuestra vida tendemos a olvidarnos de él. Las vicisitudes de la vida, lo que nos desvía realmente de los buenos caminos, que muchas veces son intenciones meramente materiales, terminan por aniquilar y hasta corromper ese niño interno que tenemos. Pero se mantiene ahí y hay que tratar de revivirlo. El tema aquí también es que muchas veces a través de la educación que hemos recibido, a través de la propia vida que hemos llevado, de las vicisitudes, de la cosmovisión que tenemos del mundo, nos vamos llenando de distintos egos.
que van dominando nuestra personalidad. Muchas veces estos egos no son egos buenos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos como masones? Siempre ir puliendo esa piedra interior, ir quitando los egos que no son buenos para llegar y tener ese estado puro del alma, y para aparecer dignamente dentro de nuestra conciencia, aparecer dignamente con un estado puro, ir quitando todos los vicios, todos los hierros, todo lo que nos ata a muchas cosas materiales, y despertar a buscar la luz, que es la vida espiritual. Los masones decimos, o nos decimos constructores, y decimos que trabajamos en la construcción del gran templo universal, y procuramos ser piedras, ladrillos de ese templo. Por eso vos acabas de decir pulir la piedra. Es correcto, sí. Es un trabajo espiritual que a través de la simbología masónica llegamos a esos conceptos que son pulir la piedra, porque empezamos como una piedra bruta, vamos poco a poco puliéndola, y nuestra ideal sería llegar a tener la piedra cúbica, totalmente formada para que quepa dentro de ese edificio, dentro de ese templo universal. Pero es una cuestión que no se va a lograr porque siempre hay imperfecciones, pero lo importante es estar en esa lucha. Este punto también conlleva una gran responsabilidad interna, y es que cuando hacemos este ejercicio de poner nuestra alma y contrastarla con la conciencia, es simplemente un trabajo introspectivo. Cada cuanto nosotros como seres humanos nos tomamos el tiempo para examinar nuestras acciones, revisar si están bien calibradas, si están bien pulidas, y conforme en este estudio interno de nuestras acciones, determinar cuáles son los ajustes necesarios que debemos de hacer para encaminarnos hacia mejorar las obras. Entonces, si bien es cierto, suena algo filosófico el de poner el alma, contrastarlo con la parte consciente, realmente es un trabajo introspectivo que nosotros como seres humanos debemos de ejecutar cada cierto tiempo, con el fin de justamente ir evolucionando hacia un mundo mejor. Eso es, como diríamos los masones, darnos de vez en cuando un mazazo en el cincel de la conciencia o de la piedra bruta. Exactamente, y de hecho deberíamos, como ejercicio práctico, determinar y ejecutarlo de forma periódica, de forma consciente. De hecho, hablar justamente de la parte consciente, no dejarlo en el subconsciente, que es donde opera normalmente el alma, sino trasladarlo a un punto consciente. Cada cuánto yo voy a hacer ese ejercicio de dar el cincelazo para empezar a determinar si estoy en el camino correcto. Quiero retomar ese punto de la introspección, o sea, sumamente importante, el desarrollar esa sensibilidad introspectiva, el poder llegar a conocerse perfectamente uno mismo, porque si uno no se conoce uno mismo, ¿cómo va a interactuar usted con el resto del mundo? Si el principal desconocedor es de sí mismo. Entonces, esa parte de la introspectiva, esa sensibilidad, el poder hacer una valoración de cómo ha sido nuestra vida, nuestro día a día hasta hoy, y darle un valor y ver las oportunidades de mejora que siempre hay y aplicarlas por el bien de uno mismo y por el bien de los demás. Otro de los principios éticos de la masonería dice: estima a los buenos, ama a los débiles, huye de los malos, pero no odies a nadie. Esto es muy importante porque nosotros en la vida tenemos, y es muy difícil, empezar por no odiar a nadie o a alguien que nos ha hecho una afrenta. Pero es algo que tenemos que trabajar y tenemos que dejar ir, porque al final ese odio al que nos carcome es a nosotros mismos cuando se nos devuelve. Porque es muy fácil amar a la gente que uno quiere y que le cae bien. Eso es muy fácil. Pero ya amar a alguien que usted odia o por lo menos no tenerle rencor es muy difícil. Pero como les dije, o sea, es importante tener en cuenta que al final ese odio, el odio al que lo carcome es a uno mismo. Y ahí juega un gran papel en el mismo proceso de pulir nuestra piedra, un cincel que es muy difícil de aplicarse, que es el cincel del perdón. Es correcto, eso, perdonar también es una parte muy importante, y perdonar es una forma de sanarnos también a nosotros mismos de las heridas que nos han infringido, pero aprender a sanar esas heridas, porque si uno sigue recordando las heridas no se van a sanar nunca. En cambio, si uno logra perdonar y perdonarse, ese perdón se le va a volver y va a ayudar a que esas heridas sanen. Odiar es ser esclavo de esa persona a la que se está odiando al final de cuentas, porque se tiene el pensamiento constante en él. Se toman acciones en torno a ese odio
Entonces, al nacer del odio, todo ese tipo de acciones que uno dedica a esa persona no le va a traer nada positivo a la vida, ni va a construir algo que tenga significado, porque simplemente se está haciendo un esclavo de esa persona a la cual se odia. Qué importante ese punto, no ser esclavo. Qué alivio el liberarse del poder de otro que lo quiere someter a uno, ¿verdad? Por supuesto, poniendo abajo el ego y concentrándose en que realmente tiene que haber un perdón sincero, se libera uno de la acción de esa persona. Muy valioso ese comentario. Y al final es muy interesante el tema del perdón y el tema que suena como muy fácil, huye de los malos. Hay muchas víctimas en nuestros países que no pudieron huir de los malos cuando los asaltaron y han muerto, entre otros. Sí, huye de los malos, pero me pongo a pensar en aquel esquema de las reacciones primarias que tenemos nosotros de combate y huida, que nos provoca el estrés, que nos provoca aquella sensación de uno no sabe si enfrentarse o no enfrentarse, si puede huir o no puede huir, o si combate o no combate. Y eso envenena. Y cada día está más probado y más analizado que el odio, el estrés y el miedo producen cáncer. En sociología se dice que somos la media de las personas que nos rodeamos. En la medida que nosotros pulamos nuestro círculo social, nuestras amistades, analicemos realmente con quién nos estamos juntando, se nos va a hacer mucho más sencillo poder hacer obras buenas. Y eso es algo importante que a veces después porque justamente tiene un orden, es el punto número 4 del código, después de hacer el análisis introspectivo de lo que yo he sido y lo que yo quiero hacer, la siguiente pregunta sería ¿con quién deseo juntarme para poder empezar a multiplicar mis fuerzas? Entonces, la parte de estimar a los buenos es también buscar a esas personas, esos aliados que te van a permitir ser una mejor persona. Y viene desde la escuela. Las mamás decían, ese carajillo no es buena junta para usted. Y uno decía, pero y después se da cuenta, sí, era el tortero de la clase, aunque era muy simpático, pero era una mala junta. Y a lo largo de la vida, a nivel familiar y profesional, dice uno, Dios mío, si hubiera hecho caso del consejo de las malas juntas me hubiera ahorrado tanto. Pero pasa otra cosa, es que somos una piedra que está constantemente puliéndose y a veces no nos pulimos solos con el cincel, nos pulimos con otra piedra y a trancazos. Y es que estimar a los buenos también significa crecimiento personal, porque primero para poder estimar uno tiene que estimarse a uno mismo. Y después de estimarse a uno mismo, uno tiene que ser una persona que pueda ser estimada para acercarse a esas personas buenas. Bueno, otro de los principios que nos dicta el código de moral masónico es el detesta la avaricia, pero administra tus bienes materiales con cuidado, para que a tu vejez sustenten tus necesidades, protejan a tu familia y beneficien a tus hermanos en desgracia. Este punto también es muy importante porque nos habla de esa mesura que debemos tener no solo los masones, sino todas las personas en la vida. Y de estar, yo lo veo también con el agradecimiento y la conformidad de que si tenemos suficientes cosas como un techo para despertarnos todos los días, tenemos salud, tenemos eso, ya tenemos un 99% ganado. Todo lo demás viene por añadidura y muchas veces ni siquiera son cosas que necesitamos. Entonces eso es lo importante. No volver, la avaricia es uno de los un corrosivo del alma, llamémoslo así, junto con las pasiones y con muchas otras cosas. Y la persona que ya salta a ese punto de avaricia, ya no le importa, pierde toda moral, pierde mucho, buscando cómo tener riqueza, y a veces la avaricia no es solo material de riqueza, sino también de poder y de otras situaciones que se dan. Pero también dice, administra tus bienes materiales con cuidado. O sea, no es solo pensar en eso, sino que también tenemos que verlo desde el punto de vista de que pues sí, no vamos a tampoco a despilfarrar las cosas o simplemente a quedarnos de brazos cruzados esperando que todo nos caiga de la divina providencia, porque tampoco es así. Sí, yo lo veo como tener los bienes para nuestro servicio, nuestra utilidad. Nunca estar uno al servicio de esos bienes.
que no nos esclavicen, que podamos ver el carácter utilitario de cada cosa, dimensionarlo, proporcionarlo y no perder la cordura, ir detrás únicamente de lo material, buscando esa satisfacción que es efímera. Cuando la persona se hace totalmente material, sus satisfacciones son efímeras, las pequeñas cosas ya no lo motivan y cada vez caen excesos porque va perdiendo totalmente sensibilidad y se desquicia al final. Sí, es muy curioso. Yo observo algunos profesionales que compiten por tener el carro más lujoso. No hablemos de gremios, porque en ese gremio tenemos gente muy querida también y hermanos muy queridos. Pero es una obsesión por tener un carro caro y probablemente lo puedan pagar y tener, pero no es porque es seguro, no, es porque tengo el carro caro. En una cosa tan insignificante y muy costosa a veces, vamos viendo cómo esa avaricia se va apoderando de nosotros y tiene su peor expresión en algo que yo sí detesto, pienso que desde antes de ser masón, que es la tacañería. Eso de que no, yo no comparto nada, esto es mío, tacañería, egoísmo, pero tacaños hasta con sí mismos. Ese trabajo constante, incesante de introspección, como planteaste vos, de autopulimiento, de autoconciencia, de autoconocimiento, es el trabajo diario de los masones. Y de hecho la masonería nos lo deja muy claro. Nos da muchas herramientas simbólicas y en el ritual, en nuestro quehacer masónico, no nos dice te voy a dar 2 cinceles, guárdate uno por si acaso, te da uno. Ajá. De hecho nos da un juego de herramientas que nos sirve para nuestro día a día y no tenemos ninguna que esté de más, todas tienen una finalidad. ¿Qué nos dice esto? Que la avaricia empieza cuando empezamos a acumular cosas materiales que no tienen un fin. Y ese fin debería ser algo altruista que permita ayudar a las demás personas o ayudarse a uno mismo a ser mejor persona. El momento que uno empieza a acumular solo por acumular es donde empieza a generarse esta cicatriz en el alma y que justamente empieza a corcomer y desviar los propósitos que deberíamos tener en este plano material, que es servir a los demás. Entonces, la masonería, repito, nos lo deja demasiado claro, no nos da nada que nos sobre, todo lo vamos a utilizar en el camino y creo que también así debería ser la vida. Las cosas que tenemos materiales deberían de tener un propósito que al final debería ser la búsqueda de nuestra realización y por supuesto el amar a los prójimos. Pero en el momento que empezamos a detectar que empezamos a acumular solo por acumular, es donde empezamos el análisis introspectivo. ¿Realmente ocupo esto? ¿Realmente lo necesito? ¿O podría cambiarlo por cosas que realmente me hagan mejor persona? Continuando con estas maravillosas enseñanzas, tenemos esta que nos dice: habla moderadamente con los grandes, prudentemente con tus iguales, sinceramente con amigos, dulcemente con los niños y eternamente con los pobres. Podemos ver desde el ingreso a la masonería los aprendices cómo aprendemos algo que uno se da cuenta hasta que llega, que no aplica en su vida o ni notaba en su constante, ¿verdad? Que es escuchar. En este caso a los grandes. ¿Por qué? Porque todas las personas probablemente saben algo que uno no conoce, de lo cual uno puede aprender. Pero se está tan acostumbrado a, antes de siquiera analizar lo que dijo la otra persona, a tratar de responderlo, argumentarle, porque es algo que no se enseña en esta sociedad. También esto nos enseña en cierta forma, si vamos a ir a hablar con una persona que no entiende derecho o que no entiende medicina o que no entiende arquitectura, para poner un ejemplo, y le vamos a ir a hablar con palabras rimbombantes como para decir, vea, yo sí sé y usted no, sino que esto lo que nos enseña es que debemos buscar la moderación en todo. Para hablar con alguien grande, pues buscar esas palabras adecuadas. Para lo entre iguales, pues podemos hablar igual. Con amigos, sinceramente. Con los niños hay que bajarnos al nivel de un niño para explicarle. Yo no me voy a poner a hablarle en latinazos y en cuestiones, palabras que no me va a entender. Y eternamente con los pobres, porque también a ellos se les tiene que entender esa mano, y a veces son 2 o 3 palabras que usted le puede decir y con eso le va a dar un rato, un momento para que la persona pues cambie su cassette y ese día lo pase diferente. Aquí se pueden dar 2 vertientes. La primera es los que carecen de cosas materiales y
Lo que nos quiere decir es que la caridad a veces son palabras de afecto, es tiempo. A veces confundimos que la caridad solo son cosas materiales, y dar comida y dar dinero, pero lo que realmente muchas veces ocupan las personas es esa palabra de consuelo, ese acompañamiento en su situación. Y después voy a hablar de la pobreza emocional, afectiva, que es una de las principales enfermedades que está teniendo nuestra sociedad. De hecho, la Unión Europea esta semana sacó unos comunicados de alerta por la cantidad de aplicaciones de citas de inteligencia virtual. Esto nos quiere decir que muchas personas tienen cosas materiales, pero les falta esa parte afectiva. Entonces, la parte de hablar eternamente con esas personas es cuántas personas tienen todo, pero al final se sienten solas. Cuántas personas podríamos ayudar con simplemente tomar el teléfono y comunicarnos a un pariente, un amigo que hace tiempo no vemos. Creo que también ahí nosotros podemos ejercer la caridad a ese tipo de personas que tienen de todo, pero se encuentran prácticamente solas. Sí, uno de los principios que practicamos los masones y que aprendimos, digamos, profundamente, es que los masones solo nos arrodillamos ante el Altísimo. No nos arrodillamos ante el dinero, ni ante los poderosos, ni ante los lujos, ni ante nada. Solo ante el Altísimo. Y eso tiene que ver con estas 4 relaciones, con los grandes, con los iguales, con los amigos, con los niños y con los pobres. Ay de ti si haces sufrir a un pobre. Lo vemos ahora cada rato, cómo tratan a las personas humildes, personas que tampoco digamos que son de la nobleza. Lo vemos en las redes sociales, las groserías, las malacrianzas, todo lo que está pasando, donde es muy importante esa formación masónica permanente, pero que se refleje también en nuestra vida social. Tal vez para amarrar todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Hay que darle un golpe duro al ego. Creo el primer punto fundamental es reconocer al Altísimo, su grandeza. Después, reconocer la grandeza del prójimo, que debemos responderle con amor, con colaboración. Esos principios son los que rigen una buena convivencia entre los seres humanos, y manteniendo esa sintonía con el Altísimo y el prójimo, la sociedad irá por unos rumbos mejores, y todos tenemos la esperanza de que eso sea así. Entre columnas, tertulia masónica.